¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Vamos a platicar de un tema que ha llamado mucho nuestra atención desde hace ya un rato y lo vamos a hacer con un experto en la materia. Hablar de las economías criminales. ¿Qué entendemos por las economías criminales? ¿Cómo manejan las cosas las economías criminales? ¿Qué peso tienen en el día a día? Y se encuentra con nosotros el periodista Raúl Romero, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, mi querido Raúl. Oye, pues yo de entrada te pediría una definición hasta cierto punto, sobre todo para aterrizar el tema con la gente. ¿Qué es una economía criminal? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía criminal? Gracias. Sí, mira, es un tema relativamente vigente, 20, 30 años, que tiene que ver con el crecimiento del crimen organizado en su alcance transnacional. Cuando generalmente en la prensa o en publicaciones académicas se habla del narcotráfico, se está haciendo mención a solo uno de los delitos que cubre el crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional ha sido reconocida por la propia ONU como uno de los problemas más graves en la actualidad, que incluye aproximadamente 26 delitos, que van desde trata de mujeres, trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsión, secuestro, incluso tráfico de recursos naturales, todo esto de manera ilegal, ¿no? Y esta serie de 26 delitos, pues tienen desde luego también el narcotráfico como una de las principales ramas económicas. Y al mismo tiempo tienen al lavado de dinero como uno de los corazones o núcleos donde el dinero que viene de toda esta economía ilegal, criminal, informal, se lava mediante estos bancos y pasa a la economía formal, legal y real dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, toda esta serie de delitos generan un dinero que es de alguna forma lavado o pasa al ámbito de lo legal e inunda en nuestras sociedades. Y hoy en los últimos años ya tenemos incluso fenómenos como se han reportado en varias ocasiones de estas industrias criminales o corporaciones criminales apoderándose de mercados como el de las tortillerías, ¿no? El de las pollerías o incluso también de mercados más, establecimientos más formales como los conocimos en San Cristóbal de las Casas, donde dos grupos de crimen organizado se enfrentaron por el control del mercado en aquella ciudad. Oye, este punto ya lo mencionabas, ¿cómo se va incrementando todo ello? ¿Cómo afecta? Y no solamente me refiero en prácticas que uno ligaría al crimen organizado por naturaleza, hablo de la extorsión, hablo del secuestro, hablo de la trata, sino también en rubros aparentemente legales. ¿Cómo profundizamos en ese tema? Y si hay ese vínculo de la economía ilegal con la economía legal dentro del marco de las economías criminales. Mira, hace algunos años el profesor Gustavo Esteva hablaba de la metáfora del lodo y nos decía que ahí donde es imposible, así como en el lodo es imposible reconocer dónde está el agua y dónde está la tierra y se ha formado algo nuevo que es el lodo, en estas economías criminales es imposible distinguir dónde está lo legal, dónde está lo ilegal, dónde está el crimen organizado, dónde está el Estado, dónde está el mercado, ¿no? Es decir, hay una formación nueva que permite que se borra la frontera entre lo legal y lo ilegal. Y para esto tú puedes ir a casos, por ejemplo, en Michoacán, donde organizaciones sociales han denunciado, por ejemplo, los vínculos de grupos criminales con empresas extractivas, principalmente de la minería, ¿no? O grupos de empresas criminales vinculados o explotando y comercializando el limón o el aguacate, ¿no? O grupos de vínculos de crimen organizado que incluso ya no solo están por el control de los territorios y por el control de las economías, sino que también tienen sus propios candidatos políticos, ¿no? Ya no solo financian campañas, sino que incluso también se hacen de candidateables, ¿no? Y tenemos el caso, por ejemplo, de aquel presidente municipal
en Guerrero, que estuvo cuando el crimen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que tenía abiertos vínculos con el crimen organizado. Y cada vez más la inteligencia, o las investigaciones de inteligencia van documentando cómo también estos políticos vinculados a las industrias criminales también están apareciendo, principalmente en mandos de presidencias municipales, diputaciones, regidurías que tienen sus propias candidaturas. Incluso se habla de cuántos municipios controlan el país, datos que son difíciles de saber por toda la complejidad de esta misma información y la seguridad que también tiene toda esta información, ¿no? Y en algunos casos también se ha documentado cómo las industrias criminales disputan ciertos sectores. Por ejemplo, toda una fuente de la infraestructura, toda una rama de la construcción, donde empresas del crimen organizado tienen propias empresas de infraestructura de construcción o extorsionan para que otras empresas sean adjudicadas directamente a ellos sus territorios. Es decir, estamos hablando de una penetración de la industria criminal en todos los ámbitos de la vida, pero también en todos los ámbitos del Estado legal y de los gobiernos, ¿no? Y que están prácticamente en todos lados, ¿no? Y que hay que dimensionar ese nivel del problema. La economía criminal, mi querido Raúl, ¿es un paralelismo del capitalismo o tiene las propias reglas del capitalismo o está dentro del capitalismo? Yo lo que hemos investigado es que es una de las ramas del capitalismo. Es decir, si bien el narcotráfico o el mercado de las drogas ha estado vigente, ha estado presente a lo largo de la historia incluso previa al desarrollo del modelo capitalista, lo que hemos concluido ahora es que es durante el capitalismo y sobre todo durante su fase neoliberal donde alcanza su carácter globalizador, ¿no? Es decir, porque hay que decir también que esto no solo pasa en México, es un fenómeno que lo mismo vemos en Italia, que lo mismo vemos en Rusia, que lo mismo vemos en Colombia. El crimen transnacional, el crimen organizado transnacional es un fenómeno global que también alcanzó en el modelo neoliberal una expansión en el que las mafias, aquel modelo de la mafia como la conocimos en las películas del Padrino o en otras series, es el antecedente. Son modelos de organizaciones familiares, nucleares, de pueblos cercanos, conocidos, que tienen el control sobre ciertos mercados. El modelo del crimen organizado transnacional es un modelo más complejo, es un modelo más de empresa que funciona en red, que funciona de carácter global, no tiene un centro, sino es policéntrica, se conecta, intercambian rutas, intercambian agendas de contactos con gobiernos locales o con gobiernos en el extranjero y también tienen disputas entre ellos, ¿no? También tienen competencias entre ellos precisamente por todo esto. Entonces, es un fenómeno de alcance global que nosotros lo que hemos documentado o a lo que estamos llamando es una rama criminal del capitalismo, ¿no? Que así como está la rama extractiva, que la industria extractiva de energéticos, ¿no? De petróleo, de gasolina, ¿no? De ahora de hidroeléctricas, de termoeléctricas, de fotovoltaicas, que es una de las ramas que también crece con todo el modelo neoliberal. Ahora vemos cómo la industria criminal como como rama del capitalismo es precisamente uno de las ramas económicas que se expande por todo el mundo, aunque los impactos son distintos. Mientras en Estados Unidos 100,000 personas mueren por consumo, por sobredosis de drogas, principalmente de consumo de heroína, en México 300,000 personas desaparecen por la producción y por la distribución de mucho de ese mercado de la amapola, ¿no? Mientras en Alemania son las industrias armamentistas que se enriquecen por el tráfico ilegal de armas, en México cerca de 300,000 personas son asesinadas, ¿no? En ese conflicto por la disputa de esos territorios. Es decir, es un mercado global que está en todos los territorios y que encontramos un fuerte vínculo con el desarrollo del modelo capitalista neoliberal. Fíjate que mencionabas esto de las consecuencias, mi querido Raúl. Este punto me llama mucho la atención. Como bien defines, en Rusia se puede decir, por ejemplo, que este modelo de Rusia, Estados Unidos, China, tú corrígeme, por favor, se institucionaliza el crimen a través de la economía en un momento dado, o estamos en una situación en donde la economía criminal sigue a un lado, aun cuando tenemos países en donde la violencia, como bien lo señalas, no ha generado los índices que se tienen en México. ¿Cuál es esa diferencia que marca que en México la violencia esté tan está tan presente y en estos otros pues es mínima en un momento, no mínima, pero no hay una comparación?
Claro, ese es un prejuicio común, por así decirlo, que se asocia violencia con crimen organizado, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay industrias del crimen organizado que tienen en países completamente pacificados, pero que tienen el control del lavado de dinero, ¿no? O industrias del crimen organizado que tienen el tráfico de armas y que actúan en países, digamos, en paz, por llamarlo de alguna forma. El caso de México en particular tiene que ver, uno, con la zona geopolítica que ubica. Es decir, es un territorio estratégico, primero para la llegada de droga a Estados Unidos, que es uno de los puntos de los países principales consumidores, y dos, también es un punto principal de distribución para América Latina, para Europa y para Asia. Hoy podemos ver cómo en los puertos de México el mercado de la fentanila está cubriendo un gran sector de los puertos y están varios actores incluso disputando su monopolio, pero también su traslado a distintas rutas del país. Entonces diría, no hay que asociar directamente crimen organizado con violencia, pero hay que ver que en el caso de México el fenómeno de la violencia tiene que ver con una disputa territorial, es decir, por el carácter estratégico de la zona, y también tiene que ver pues con la estrategia de seguridad que se ha adoptado o que se adoptó desde 2006, que implicó la confrontación abierta. ¿De qué tamaño, mi querido Raúl, es la economía criminal? Me refiero, tú lo sabes mejor que yo, mucho se estuvo discutiendo. Y el dinero, precisamente, producto de todo ello, rescató en un momento dado al mundo de la crisis del 2008. ¿Esto es así? O sea, ¿se llegó a esa dimensión? No, ahí tiene que ver más con el mercado financiero. La financiarización de la economía es otro de los elementos que han crecido precisamente, como lo platicaba, junto a la industria criminal, junto a la industria extractiva. La financiarización de la economía tiene que ver con uno de los temas fundamentales. Es difícil saber a datos a ciencia cierta en la magnitud de las economías criminales. Primero, por un tema de seguridad y dos, por el alto nivel de sofisticado con el que se pasa del dinero sucio al dinero limpio, por decirlo de alguna forma, ¿no? El lavado de dinero ahí es clave y son instituciones bancarias protegidas casi siempre con acuerdos o marcos legales internacionales las que nos impiden conocer muchos de estos datos. Sin embargo, la ONU habla aproximadamente, bueno, la Oficina contra las Drogas habla de aproximadamente entre 2 y un 5% del producto mundial, ¿no? O sea, es significativo. Y en 2016, un estudio del Senado en México clasificaba el dinero del crimen organizado que venía de las comunidades criminales como entre el quinto y el octavo lugar de la rama económica que inundaba el dinero en el país, ¿no? Entonces, es decir, casi una de las primeras 10 fuentes de movimiento económico que hay en el país, que lo cual también ya es terrible, ¿no? A ciencia cierta no se puede conocer, insisto, los datos por lo sofisticado con lo que se llegan a cometer estos crímenes, y es ahí donde habría que tener una de las principales tareas de investigación. Se ha insistido mucho precisamente a que México, como gobierno, como Estado, enfoque mucho de las tareas al tema de el seguimiento del dinero, ¿no? A rastrear los dineros que están en la banca, los dineros que están en las bolsas de valores, los dineros que están en empresas, los dineros que están mezclados con otros negocios que podrían provenir precisamente de la industria criminal. Finalmente, mi querido Raúl, y en este punto es donde muchas veces se, se se topa, y lo mencionas ahorita, el sistema financiero, cómo van creciendo, cómo van ligando. Se puede pensar, y solamente te lo preguntaría ya para ir definiendo eso, en el empresario criminal, ¿qué es peor? Perdón que utilice este término, pero es peor que los narcotraficantes como tal. O sea, la imagen me explico, y perdón lo revuelto. Tenemos la imagen del criminal, sombrero, pistola en fajo, bigote, ¿no? El Mayo Zambada, el Mencho, el Señor de los Cielos más atrás, los Arellano, pero realmente los que hablamos de economía criminal son los que tienen un traje Armani y oficina en Wall Street. Efectivamente, ese es justo el modelo sobre el que queremos insistir. Toda la clase política y económica que está detrás de las economías criminales. Generalmente, y se ha construido, hay también estudios que nos hablan de cómo se ha construido no solo una imagen del narcotraficante o cómo se ha construido una
cultura del narcotraficante, donde efectivamente es casi siempre hombre, ¿no? Con sombrero, con pistola, ¿no? Con chapas de oro, con botas, ¿no? O sea, esta figura que es, o incluso el del sicario que está en las calles baleándose, ¿no? Con otros grupos criminales. Es la imagen que se ha creado como el común denominador y que tiene una base de realidad. Sin embargo, si seguimos toda esa cadena, esa es, digamos, por decirlo de alguna forma, esa es la base más baja de la industria criminal, ¿no? Si seguimos toda esa industria y llegamos a los principales beneficiarios, a quienes lavan el dinero, a quienes se benefician de la industria del tráfico de personas, a quienes se benefician principalmente del tráfico de armas. Están ahí el complejo empresarial, industrial, militar, que tiene que ver con toda la producción de armas y distribución de balas que se requieren para una guerra de estas magnitudes, que también se está viendo beneficiado y que hoy lo vemos también operando en territorios como Ucrania, ¿no? Es decir, el mercado de las armas también es uno de los mercados que se ve beneficiado precisamente con ese tipo de conflictos. El mercado del tráfico de mujeres, destinado principalmente al trabajo sexual, a la prostitución y a la pornografía, también es una de las industrias que se ve beneficiadas y que no son precisamente estos personajes que vemos como el narcotraficante, que son quienes realmente tienen la cabeza de estos negocios, sino son empresarios efectivamente, con sus Armanis, con sus Lamborghinis, ¿no? Que fueron a universidades para tener conocimientos de derecho, de relaciones internacionales, que tienen una agenda política, una agenda de comunicación, que se pueden comunicar incluso con altos niveles de gobiernos en todo el mundo o de empresas en todo el mundo para poder hacer que su negocio funcione. Es decir, toda una industria que está funcionando dentro del sistema capitalista en el sistema mundial y que hoy vemos con un gran desarrollo en el caso mexicano. Tiene usted, querida amiga, querido amigo de la Octava Digital, Raúl Romero, de verdad te agradezco muchísimo tu generosidad con la Octava y esta charla. Muchas gracias, Jesús. Cuando gusten, un saludo a todo tu auditorio.